Hola, mi nombre es Merno Ochoa. En esta ocasión voy a desarrollar una clase que se llama funciones cuadráticas. Vamos a ver cómo es que una función cuadrática se ve en su forma gráfica. Acá, por ejemplo, tenemos la función f de x igual menos x cuadrado más 2. Una función cuadrática, cabe mencionar que su nombre lo dice, es de segundo grado. Entonces vamos a tener una ecuación o una expresión algebraica de segundo grado. El método que voy a emplear ahorita se llama la tabla de valores, o en otras palabras también se podría decir la técnica de ploteo, que consiste en primero armar una tabla de valores y ya con ello pues tener los puntos necesarios para poder empezar a graficar los puntos en el plano cartesiano. Entonces acá vamos a empezar a trabajar la técnica de ploteo o la tabla de valores. Aquí tenemos la variable independiente que es x y la variable dependiente que es f de x, y podemos empezar a trabajar. Generalmente se va a trabajar con unos 5 valores, trabajando con los números del 2 al menos 2, pero también es posible poder trabajar con otros puntos, no solo esos también. Entonces vamos a usar ahorita esos números del 2 al menos 2 para la variable independiente, ¿sí? Entonces vamos a empezar con 2. Voy a colocar acá el número 2. Y entonces de la función original voy a colocar aquí f de 2 y podemos empezar a sustituir los valores. En lugar de 2 voy a colocar, en lugar de x voy a colocar el 2 y voy a tener menos 2 al cuadrado más 2. Entonces voy a obtener aquí f de 2 igual menos 2, vamos a ver aquí, 2 al cuadrado daría 4, menos 4 más 2. Acá me da un valor de menos 2. Ese es el valor que voy a agregar aquí para la variable dependiente, menos 2. Ahora voy a continuar con este ploteo, que voy a colocar 1 y voy a sustituir los valores acá. F de 1 igual menos 1 al cuadrado más 2, así como lo tenemos acá. Entonces voy a decir f de 1 será igual a 1 al cuadrado da 1, menos 1 más 2 me quedaría como resultado 1. Y ahí ya tengo nuestro siguiente resultado. Ahora vamos a colocar acá el 1 y vamos a continuar. El siguiente número en colocar aquí será el 0. Entonces voy a colocar aquí f de 0 igual, en lugar de la variable x voy a colocar menos, coloco 0 al cuadrado más 2, y este será igual a, este se vuelve 0 y me quedaría como resultado 2. Entonces aquí coloco 2. A continuación voy a usar otro número aquí, será el menos 1, y acá voy a colocar f de menos 1 será igual a, voy a colocar acá menos 1 al cuadrado más 2. De tal manera que voy a decir que f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado da 1, menos 1 más 2 me quedaría como resultado 1. Entonces aquí coloco 1. A continuación voy a anotar el último número para la variable independiente, el cual es el menos 2. Y voy a sustituir los valores acá. F de menos 2 será igual a menos, y aquí coloco entre paréntesis, menos 2 al cuadrado más 2. Veamos qué valor podemos obtener acá. Aquí nos da menos 2 al cuadrado, me quedaría 4. Menos 4 más 2, entonces ese resultado será f de menos 2, nos daría como resultado menos 2. Entonces aquí coloco menos 2. Vemos que de los valores obtenidos pues ya pudimos formar nosotros una pareja ordenada. Esta pareja ordenada va a tener, esta apariencia va a ser x, y. Es decir, que la variable independiente sí sigue teniendo lo que es el eje X, y la variable dependiente pues lo vamos a tomar en el eje Y, ahí lo vamos a poder representar.
Ahora, con respecto a estos números para la variable independiente, ¿cómo es que yo pude determinar esto? Pues aquí podemos nosotros también trabajar con más números si lo deseamos, y si no, pues los más comunes son del 2, al menos 2, para poder tener una idea de cómo va a quedar nuestra gráfica. Podemos agregar más números acá para tener mejor idea, un panorama más amplio, para poder ver cómo se ve nuestra función, ¿verdad? El objetivo es graficarlo. Entonces vamos a trabajar acá. Vamos a graficar el primer punto, es el 2, menos 2. Entonces voy a colocar aquí el puntito en donde nos quedaría 2 en X y menos 2 en Y. Entonces el punto quedaría justamente acá en esta posición. Este sería el punto 2, menos 2. Ahora el siguiente punto es 1,1. Entonces el 1,1 queda aquí en el primer cuadrante, como lo podemos observar. El siguiente punto es el 0,2. Entonces 0 en X, 2 en Y, queda justamente acá sobre el eje Y. Y voy a resaltar en esto. Ahora el siguiente punto es menos 1,1. Entonces aquí quedaría en el segundo cuadrante menos 1,1. Lo voy a colocar acá. Muy bien. El siguiente punto dice menos 2, menos 2. Entonces sería menos 2 en X, menos 2 en Y. Entonces lo vamos a poder expresar justamente acá. Y aquí ya tenemos los puntos. Ya tenemos nuestros 5 puntos que ya hemos trazado acá, hemos ubicado. Ahora solo lo vamos a resaltar bien. Y ahora ya viene el siguiente paso, que será unir los puntos a partir de las ecuaciones de segundo grado. Pues ya sabemos de que aquí nos va a generar una curva. Entonces no tenemos que usar una regla para unir estos puntos, tenemos que hacerlo a mano alzada para poder obtener justamente la curva, ya que aquí tenemos como resultado una parábola. En este caso nuestra parábola va a abrir hacia abajo, debido a que el coeficiente que tiene la variable elevado al cuadrado es negativo, entonces abre hacia abajo. Si el coeficiente fuera positivo, entonces la parábola abre hacia arriba. Entonces en este caso nos correspondió una parábola que abre hacia abajo. Entonces solo voy a empezar acá a hacerlo a mano alzada, tratando la manera de unir los puntos a través de una curva. Y lo tenemos acá. Justamente le vamos a hacer aquí una flechita, debido a que los valores se van hacia el infinito por ambos extremos. Y ahí pues nosotros ya tenemos nuestra curva, el cual es una parábola que abre hacia abajo. Entonces ya terminamos el primer método. Es el otro método para poder graficar una función cuadrática. Aquí tenemos una función cuadrática de la forma y igual x cuadrado menos 7x más 12. Entonces el objetivo será graficar en el plano cartesiano. Para ello vamos a usar el método que consiste en hallar las raíces y el vértice de nuestra función cuadrática. Entonces aquí vamos a ver primero de hallar las raíces de esta función. Entonces aquí tenemos una ecuación en realidad de segundo grado, entonces lo vamos a graficar. Para ello vamos a primero igualar a 0 todo, y con eso vamos a factorizar esta función cuadrática, y para ello pues también es necesario utilizar los casos de factorización. Entonces aquí vamos a decir que x al cuadrado menos 7x más 12 es igual a 0, debido a que tenemos que hallar las raíces de nuestra función cuadrática, o también los ceros reales. Entonces aquí vamos a factorizar esta ecuación de segundo grado. Para poder hacerlo vamos a usar este caso de factorización, el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces vamos a ver, primero se abren los paréntesis, luego se anota la variable x y x, se anotan los signos menos por más es menos. Voy a buscar dos números que multiplicados me den 12 positivo y que operados me den menos 7. Esos dos números son el 4 y el 3, porque menos 4 menos 3 me
me da 12, y operados en diferencia, menos 4 o menos 3, pues me da como resultado menos 7. Entonces aquí voy a tener las dos raíces. Voy a igualar cada factor a 0 para saber sus raíces. Entonces voy a decir acá que x menos 4 es igual a 0. Y voy a decir que x menos 3 es igual a 0. Con eso voy a hallar las raíces. Entonces despejo, x es igual a el menos 4, pasa al otro lado como positivo. Y tengo x es igual a 4, y en el otro caso voy a tener x, pasa al otro lado como positivo y me quedaría como, x es igual a 3. Solo copio acá el 3 y voy a empezar a trabajar acá. Entonces ya encontré las dos raíces, x4, x igual 3. Ahora, ya teniendo las raíces, voy a empezar a hallar el vértice de nuestra parábola. Entonces, para hallar el vértice se usa la siguiente fórmula. Entonces, en el vértice, voy a hallar aquí vértice. Primero voy a usar esta fórmula que me va a servir para ubicar la coordenada en el eje X. Para poder hallar la coordenada del eje X, donde va a estar el vértice, se usa esta fórmula. X es igual a menos b dividido 2a. Entonces cabe mencionar de que de nuestra función cuadrática, aquí lo tenemos, el valor de a sería 1 y el valor de b sería menos 7. Entonces vamos a ubicar esos valores y con ello vamos a encontrar el valor de x en donde va a estar el vértice. Entonces aquí, esta es la fórmula para hallar el vértice y vamos a empezar a trabajar. Entonces sería x es igual a, y vamos a ver, el valor de b, vamos a empezar con a. El valor de a aquí sería 1, porque es el coeficiente que se encuentra a la par de la variable que está al cuadrado. El valor de b sería menos 7, porque aquí lo multiplicamos, ¿sí? Ahora vamos a usar esa fórmula. Entonces sería menos, lo voy a hacer aquí con este color, menos 7 dividido 2 por a, o sea 2 por 1. Y entonces decimos que x será igual a, menos por menos daría más, así que sería 7 dividido entre 2. Eso me genera 7 medios, o lo que es lo mismo, 3.5. Entonces, ya sabiendo el valor de esta coordenada en x para el vértice, ya voy a poder hallar el valor de y. Entonces solo voy a plotear, voy a hacer un ploteo nada más, voy a sustituir el valor de x por este número encontrado, que es 3.5, voy a plotear y con eso pues voy a obtener mi resultado. Entonces, para hacer el ploteo voy a decir f de, voy a usar 7 medios, y esto será igual a la misma función que tengo aquí, x cuadrado. Entonces aquí me quedaría como 7 medios al cuadrado, menos 7 por 7 medios más 3, más 12, perdón, más 12. Entonces f de 7 medios me quedaría igual a 7 medios al cuadrado, pues me quedaría como 49 cuartos. Menos 7 por 7 me daría 49 medios, más 12. Opero todo esto, lo puedo hacer en una calculadora o bien usando el cálculo mental. Aquí voy a obtener como resultado un cuarto. O en otras palabras puede ser 0.25. Es lo que obtengo. Entonces, quiere decir de que ya encontramos nuestra coordenada del vértice. Entonces el vértice tiene coordenadas x, y. Entonces aquí ya ubicamos esas coordenadas. Ya vimos que x sería 3.5. Esta coordenada la hallamos a través de esta fórmula, menos b dividido 2a. Y en el otro caso vamos a tener la otra coordenada, que sería 0.25 para y. 0.25. Entonces, ya teniendo el vértice, lo voy a señalar acá.
que es este es mi vértice 3.5,0.25. Entonces ya puedo empezar a graficar. Entonces ya tengo el valor de las raíces, que es x igual 4 y x igual 3. Lo primero que voy a ubicar acá. Las raíces me indican en dónde va a ser su intersección en el eje x. Entonces eso significa que en el eje x nuestra parábola va a pasar por el 3. Voy a colocar un puntito acá. Va a pasar por el 3 y va a pasar por el 4. Es decir, va a pasar por estos dos puntos, tanto por el 3 como por el 4. A continuación, acá nuestro vértice es 3.5, 0.25. Entonces, para hallar el vértice, voy a localizar este punto en el plano cartesiano. Sería 3.5. Recuerden que el punto 5 me quedaría en medio acá. Y el 0.25 pues me quedaría más o menos por acá. Y entonces si uno de esos dos puntos voy a obtener el vértice. El vértice me va a quedar aquí justamente. Voy a colocar un puntito acá, indicando de que acá tengo el vértice. Entonces ya teniendo el vértice y teniendo los dos puntos por donde va a pasar la parábola, pues entonces solo voy a utilizar acá nuestra curva. La curva viene desde acá. Vamos a tener la idea, viene para acá, pasa por acá, se va por el vértice y vuelve a subir. Nuestra parábola abre hacia arriba, porque el coeficiente que tiene aquí la x es 1, por eso es de que la parábola abre hacia arriba. Entonces aquí ya tenemos la gráfica de nuestra función cuadrática, utilizando el método de las raíces y el vértice. Recuerden usar la fórmula del vértice, muy importante acá. Y ya tenemos esto terminado. Entonces espero que les haya ayudado la clase y gracias por su atención.